Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a Eclécticos. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, como todos los invitados que hemos tenido ya a lo largo de estas dos temporadas, el licenciado Gerardo García Cruz. ¿Cómo está, abogado? Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Un gustazo de verdad tenerlo por acá. Agradecerle toda la disposición que ha tenido desde el momento uno en que le planteamos la posibilidad de venir al programa. Y elegimos un tema muy trascendental, el cual me gustó cuando me llegó su semblanza, que es la que vamos a leer a continuación. Usted eligió el tema de renovar la justicia en México, una tarea de todos. Creo que es un gran tema que incluso no se ha abordado aquí. Y no sé si usted está de acuerdo en que yo pueda leer su semblanza para que también el público pueda ver el calibre de invitado que tenemos el día de hoy. Claro que sí, muchísimas gracias. Entonces, bueno, la voy a leer. Él es el maestro Gerardo García Cruz, licenciado en Derecho por la Universidad Lucerna, con maestría por la Universidad Tecnológica en Juicios Orales y Materia Penal, máster en Derecho Penal por el Centro, perdón, de Investigación y Capacitación Judicial. Ha participado en múltiples conferencias y capacitaciones en empresas multinacionales. Actualmente empresario, CEO y socio fundador de Barack Rabá, firma de abogados, y de la empresa CBDR Vigilancia y Seguridad Privada. CICE, estrategias de cobranza integral especializada y operación servir. Un currículum de verdad muy impresionante, no solamente como postulante, sino también en el sector privado. Y yo creo que nuestro público cautivo, que son abogados en construcción y estudiantes, pueden aspirar totalmente a ello, ¿no? ¿Cómo ha sido para usted llevar el sector privado y la postulancia? Muchísimas gracias, Ricardo. Primero, antes que nada, agradecerte y felicitarte también por tu programa de Eclécticos. Gracias por la invitación, gracias por Al contrario. considerarnos. Sin duda alguna, también para nosotros es un honor poder no solamente platicar contigo, sino también enviarle un saludo a todo tu auditorio y decirles muchas gracias por escucharnos y esperamos que esta entrevista sea de bendición también para ellos. La pregunta que pasa creo que es muy importante. A veces es muy difícil combinar estas dos partes de Necesarios. poder litigar, Ricardo, y de repente también pues tener que tomar decisiones de alta dirección en ese sentido por la empresa en la cual pues, Dios me ha permitido dirigir. La manera en la que yo he encontrado un equilibrio es precisamente teniendo un equipo muy sólido y que pueda compartir la misión y la visión que tiene nuestra empresa. Creo que el hecho de reunirte con personas que potencialicen tu vida es algo que al menos en lo personal me ha bendecido mucho y creo que ha sido el éxito que hemos tenido nosotros a lo largo de, inclusive en Barack Rabá, es una empresa que tiene 5 años de su fundación y que bendito sea Dios hemos crecido bastante en ese tiempo. Sí, totalmente de acuerdo. Ayer le digo que tuvimos la oportunidad de platicar con Brian y nos hablaba justamente de eso, pero me parece también importante comenzar por preguntarle una cuestión que le hacemos a todos los invitados, que nos permite a mí y al público entrar en contexto con su historia, que es un poquito de lo que vamos a hablar. Ya nos habló sumeramente un poco, pero vamos a abordarla con mayor detenimiento. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Por qué eligió usted en su juventud estudiar la carrera de Derecho? Y si es que usted tenía en la mente tal vez alguna otra área, ¿cómo fue ese camino para que nosotros podamos intentar conocer un poquito de usted? Claro que sí. Bueno, yo siempre he pensado, yo soy un hombre de fe, y yo creo que el hecho de que yo fuera abogado ya estaba establecido por Dios de que yo iba a ser abogado. Realmente si tú me preguntas cómo se dio esta mecánica, yo en la cuestión en la preparatoria, aunque tú llevas materias que te asesoran para perfilarte hacia una carrera en específico, realmente salí muy desubicado, como creo que muchos jóvenes salen de la prepa que no saben qué carrera elegir, pero sí existe una presión social sobre ellos en donde cada uno de nosotros sabe que tiene que dedicarse a una licenciatura, ¿no? Creo que la gran mayoría, al menos de mi época, era una presión muy fuerte de que tenías que continuar con tus estudios de corrido, o sea, Uh -huh. no podías hacer una pausa. Creo que hoy la juventud se da un respiro muchas veces y se toma un tiempo para tomar una decisión que va a trascender en su futuro. En mi caso, yo tomé una pausa porque yo practicaba deporte de alto rendimiento. Yo tuve la oportunidad de jugar fútbol y a eso me dedicaba. Entonces eso me llevó a tener una pequeña pausa. Sin embargo, no pude trascender más allá en el fútbol y mi papá me comentó que era necesario que estudiara algo, que yo eligiera qué. Entonces a mí me gustaba la actuación y un día me encontré con una película que se llama Cuestión de Honor. Me gustó mucho la actuación de Tom Cruise en esa Uh película -huh. como abogado
y de repente dije, si eso significa ser abogado, yo quiero ser abogado. Todavía ni siquiera estábamos en tiempo de juicios orales, ni se vislumbraba nada de esa reforma, pero bueno, yo acudí a la universidad y la coordinadora de la carrera, cuando yo le dije, no, si esto es ser abogado, yo quiero ser, me imagino que en aquel entonces por vender, me dijo, sí, sí, así es la carrera de Derecho. Entonces yo dije, perfecto, entonces de aquí soy, ¿no? Entonces empecé a estudiar esta carrera, pues obviamente un sistema tradicional, mucha lectura, mucho estudio, y el primer semestre fue difícil porque tuve que, o sea, encontrarme después de venir de un periodo de ausencia de estudios, otra vez reencontrarme con esta mecánica de levantar temprano, estudiar, entregar tareas, fue un poquito complicado, pero me di cuenta que era algo en el que sin forzarme empecé a obtener muy buenos resultados. Uh-huh. Entonces esa circunstancia mentalmente me hizo entender paso a paso que había elegido lo correcto. Además de que siempre, desde que yo era pequeño, siempre, nunca me, bueno, más bien nunca me gustaron las injusticias. Siempre era que si había una pelea, yo quería mediar o quería separar, o siempre fui de esa naturaleza. Por eso te digo que creo que Dios ya te tiene establecido lo que vas a hacer y cada día que fui avanzando en esta hermosa carrera, me di cuenta que yo había nacido para ser abogado. No había otra carrera en la que yo pudiera haber destacado más que siendo abogado. Totalmente de acuerdo. De hecho, platicábamos de nuevo con Brian, lo vamos a volver a citar porque de hecho es mi referencia, que para ustedes es bien importante esta parte que usted tocaba hace rato de un equipo sólido. Eh, y yo le comentaba que nosotros como postulantes hemos tenido la oportunidad, al menos en el Estado de México, de ver a los chicos con los que ustedes son pasantes, me imagino, porque ayer me explicaba como que esta cuestión de los chalecos y como este nivel que tienen. Y yo le decía, es que la única manera en que eso funcione, incluso desde la perspectiva empresarial, es que de las cabezas de arriba lo fomenten, si no, no va a funcionar. Para usted, ¿cómo fue esa visión? Porque esa es la visión, creo que es lo más plausible. eh, para aterrizar conceptos, incluso yo ayer le comentaba, de administración de empresas, muchos conceptos que ustedes emplean en un aspecto jurídico. ¿Cómo lo combinan? Ese proceso me llama mucho la atención. ¿Cómo llegaron a ese punto? Ok, mira, creo yo que para poder ser abogado, retomando un poquito la primera pregunta de cómo tomé esta decisión, creo que tienes que identificarte con la carrera. Uh-huh. O sea, si no haces un clic, si no tienes una identidad que te llene hasta cierto punto como que de orgullo Uh-huh. de ser un estudiante en derecho, difícilmente los ánimos van bajando poco a poco, ¿no? Y el día de mañana, cuando terminas la carrera, me ha tocado ver a muchos jóvenes que están frustrados porque no les gusta, porque se dedican a otra cosa, porque simplemente pareciera como que quieren decirle a los papás, aquí está tu título que tanto me exigiste, ¿no? Pero no me gustó. Entonces, creo yo que lo primero que yo pensé es que al momento de que Dios puso en mi corazón poner Barak Rabá, yo lo primero que pensé fue en una identidad. Mucha gente pone los apellidos, pone otros nombres, lo cual respeto mucho, pero en el caso concreto creo que el ponerle un nombre específico, un escudo, un logotipo, tiene mucho que ver con la filosofía que Barak Rabá representa. Y tener unos colores, de verdad que te genera esa identidad de donde estás. Uh-huh. Entonces, en el caso concreto, yo lo vi, ¿no? Cuando me gustaba el fútbol, portar la camiseta era lo más orgulloso. Es más, yo recuerdo que teníamos una playera de entrenamiento que yo usaba casi hasta para dormir porque me sentía muy orgulloso. Entonces, esa misma filosofía que me enseñaron tanto en la escuela como en la fe, es la misma que quise aplicar en Barak Rabá, al decirles, bueno, tú formas parte de nosotros, bienvenido, y tienes la identidad corporativa de nuestra empresa, y no solamente es un privilegio, sino también es un reconocimiento para la gente que trabaja con nosotros, sino también es una gran responsabilidad, porque al final del día, llevar los colores a donde quiera que tú vayas, da un testimonio de lo que somos. Y si algo, al menos en lo que estoy yo preocupado, es que sí existe una diferencia entre las demás firmas, más despachos corporativos de Barak Rabá, ¿no? Porque al final de cuentas Barak Rabá es una firma que tiene una característica muy peculiar, que es una firma que tiene una fe cristiana muy, muy clara, que nos basamos en un versículo de la Biblia que dice que nosotros somos la luz del mundo y la sal de la tierra. Es decir, tenemos que poner el sazón. Donde quiera que nosotros estemos, tenemos que marcar una específica diferencia, Ricardo. Totalmente, sí, lo sigo en ese sentido. Yo también en mi juventud
sigo siendo joven, pero también jugué fútbol y creo que ciertos conceptos también que usted ahorita está tocando, uno trata de traerlos a la carrera porque incluso la disciplina que te enseñan en el alto rendimiento es yo creo que la básica para empezar a emprender en la postulancia, en el servicio público, en cualquiera de los ramos que tiene esta carrera para laborar. Y de hecho no puedo evitar la sonrisa en el rostro cuando usted me comentaba detrás de cámara que fue futbolista porque es una carrera, lo platicamos en el primer episodio, de hecho, con un abogado que fue Rafael Satara, también penalista, y él también fue, como que, no sé si comparte que esta carrera está llena de deportistas frustrados, ¿no? Él comentaba, no, pues es que yo me fregué la rodilla, y de hecho en la entrevista suena como su rodilla cada rato está como... Entonces, a usted también le ha tocado conocer así a otros colegas que son estos deportistas frustrados. Sí, de hecho, inclusive juego con muchos de ellos. Creo que a final de cuentas la filosofía que te enseñan en fuerzas básicas, en terceras divisiones, es una filosofía que tienes que aplicar para tu vida, no solamente jurídica, sino también personal. El ser constante en todo lo que haces va a traer un resultado. Nosotros pensamos, y es lo que capacito a mi equipo de trabajo, es si siembras escasamente, vas a cosechar escasamente. Pero si tú empiezas a sembrar mucho, 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 tarde o temprano va a darte un resultado específico. Y cuando yo hablo con ellos acerca pues obviamente el deporte y todo eso, ellos mismos me lo dicen, ¿sabes qué? Creo que me faltó ser constante. Sí. Creo que independientemente de la lesión, porque al final de cuentas las lesiones que uno tiene son precisamente, aunque parecieran relativas, es dejar de ser constante en el cuidado, ¿no? Entonces creo que eso es algo que de los errores aprendemos y que hoy queremos implementar desde nuestras trincheras, ¿no? En este caso, desde mi trinchera, que es Barack Rabá, y SDBR, que es la empresa de seguridad que Dios me ha permitido manejar. Eso es lo que a mí me impacta mucho, el decir, este pasado, estas ruinas que tengo de muchos sueños frustrados que realmente no los vi cumplidos, me sirven ahora como un punto, un cúmulo de experiencias para no desenfocarme en este tiempo, ¿no? Ser paciente, todo esto tiene un proceso. Ser futbolista desde la cantera o desde fuerzas básicas hasta llegar a un nivel profesional tiene un proceso de altibajos que tienes que aprender a manejar y que está además envuelto de muchas emociones. Entonces tienes que aprender a controlar, porque a veces somos muy temperamentales. Y más sobre todo, por ejemplo, cuando eres penalista, te vuelves muy pasional y muy temperamental. Y creo que una de las claves que yo les recomiendo mucho a mis amigos es que tú seas una persona que tenga un carácter equilibrado, que no te tomes tan a personal o tan personal, perdón, las cuestiones litigiosas. Todo, siempre hazlo con esa ética, con ese profesionalismo, pero sin excederte en esa arrogancia y orgullo que muchos colegas caemos, ¿no? Justo acaba de entrar en la siguiente pregunta que le iba a hacer y es va en el sentido de, bueno, usted termina una licenciatura y muchos de los que hoy nos están escuchando están en ese limbo. Termino, me voy al servicio público, me voy a la postulancia, como que hacia dónde ir. En ese camino, en ese punto en el que usted estuvo, ¿dónde fue? No solamente es evidente que usted tiene la vocación por la postulancia y la abogacía per se. ¿Cómo fue el proceso para encontrar esa vocación? No solamente como abogado, sino como penalista, que es un área también muy, vamos a llamarle delicada por los bienes jurídicos tutelados que implica ejercerla. ¿Cómo fue para usted encontrar esa vocación? Fíjate que esa pregunta es muy interesante. Y alguna vez platicando con mi equipo de trabajo me hicieron esa pregunta, ¿por qué te enfocaste más en la materia penal? Y tiene que ver con un suceso de mi vida. Por ahí del 2008, yo pertenecí a un motoclub y le presté mi motocicleta a mi hermano. Lamentablemente tuvo un accidente automovilístico en donde falleció su esposa. Entonces yo estaba apenas empezando a litigar y todo, entonces te toma la familia de, pues tú sabes, ¿no? Entonces por eso entiendo mucho a los jóvenes que están estudiando, porque de verdad la presión social es muy fuerte. Cuando me ha tocado dar conferencias en escuelas, siempre se los digo. O sea, siempre la mamá, cuando estás estudiando, eres el orgullo. Apenas vas en el primer día de clases y ya te presumen, mi hijo el abogado, mi hijo el abogado, uh-huh. Y no se dan cuenta que eso está generando una presión a un joven que va en esta transición de ser un joven sin responsabilidades, vamos a llamarlo así, en cuestiones de sociales, económicas,
porque obviamente siempre tenemos responsabilidades hasta en casa, pero me refiero a esta transición de convertirte joven a hombre, ¿no? En esa parte, ¿no? Entonces, va avanzando la carrera y se va generando en ti como un peso específico, una lápida que no se dan cuenta muchas veces la familia, de tal manera que cuando va avanzando la carrera y estás a punto de terminar, ellos ya empiezan a decirte, ¿ya para cuándo? ¿Y qué pasó? Y yo te hacía el hijo millonario, y yo te hacía el hijo que iba a sacar de pobre a toda la familia. Entonces, no se dan cuenta que esa aparente motivación termina hundiendo a los jóvenes. Eso me pasó a mí, eso a final del día me presionó mucho, pero me hizo ver que en este sistema tradicional en el cual estuve inmerso el fallecimiento de mi cuñada, mucha corrupción, te das cuenta del trato que le dan a las víctimas, cosas muy complejas, que eso me llevó a mí a tomar la decisión de yo no quiero ser igual. Entonces, quiero aportar ese granito de arena para que las cosas cambien. De ahí que la parte de la visión y la misión que nosotros tenemos son dos cosas, es renovar la justicia en México, y la misión que tenemos de manera muy clara en la visión es estar en la mente de las personas, ¿no? O sea, tienen que saber que Barack Obama está para ayudarles, de tal manera que nosotros dejamos ver a un cliente como dinero, si no es una oportunidad de ser de bendición para ellos. Entonces, así es como surge este deseo en mí de convertirme en un abogado penalista y capacitarme, porque si algo vi es que había mucha gente que no tenía capacidad en ese sistema, empezando desde los ministerios públicos, policías ministeriales o judiciales en aquella época, los secretarios de acuerdo, y creo que todo esto, mi sentir, de verdad que mira, gracias a Dios hizo justicia, porque todo mi sentir de impotencia, porque yo era una cosita insignificante bajo un sistema tremendo en donde hay miles y miles de abogados y muchos operadores, pero que cuando yo vi la justicia fue cuando salió la película de Presunto Culpable, en donde dije, exacto, eso es lo que quería, eso es lo que yo viví, eso es lo que yo quería exponerle al mundo, y yo creo que esta película puso en evidencia precisamente la frustración en la que muchos de nosotros vivió en algún instante, en algún momento, ese abuso de autoridad y esa corrupción que existe o existía, y digo, en algunos sectores todavía, en el sistema de justicia penal en México. Totalmente de acuerdo. Yo creo que ese es el símil de muchas historias de abogados, al menos que hemos escuchado aquí, donde a lo mejor el área penal no era el interés, sino que la misma vida te va poniendo, ¿no? En ese sitio. Eh, por ahí también se me ocurría preguntarle, ¿cuándo fue, Barack Rabaya nos comentaba, tiene 5 años, pero ¿cuándo fue el punto en donde usted dijo, yo creo que toda carrera tiene puntos grises, ¿no? ¿Cuál ha sido el punto de quiebre en esta carrera de Barack Grava, donde ustedes han dicho, usted como director, híjole, estoy a nada de tirar la toalla, donde se me está complicando todo? Y en contraparte, preguntarle, ¿cuál ha sido el punto donde ha dicho todo esto, todo el sacrificio, dinero, esfuerzo, tiempo, libros, a veces perdemos hasta la vista de tantos códigos, letras tan chiquitas, todo esto ha valido totalmente la pena? Entonces, reformulando, ¿cuál ha sido el momento más gris donde estuvo usted a punto de tirar la toalla, y cuál ha sido el momento más satisfactorio en ese sentido? Yo creo que esa parte es muy importante, porque creo que todos, sin dudar, de verdad, sin duda alguna, hemos pasado por un punto de quiebre. Algunos se quiebran completamente. Sí. Lo que yo te decía, y lo más triste de todo es que no solamente muchos se han quebrado, inclusive sin dar un solo fruto, porque se quiebran hasta antes de salir de la carrera, o inclusive antes de obtener su cédula ya están en un punto de quiebre. Pero muchos otros tantos abogados que hemos ya estado en el campo de litigio también nos frustramos, porque lamentablemente nadie nos enseña a ser un abogado profesional. Yo siempre se los pongo de esta manera. En la universidad te enseñan a andar en una pecera. Uh-huh. Y transcurren 3 años, o 4 en algunos casos, digo ahorita digo 3 años porque es lo que está de moda, pero anteriormente nosotros eran 4 o 6 años aproximadamente. Pero te meten en una pecera donde te cambian el agua, donde pues, realmente te dan todo a la mano, te ponen tu comida, no tienes que buscar absolutamente nada. Pero la gran mayoría, cuando termina la carrera, te avientan a un océano en donde dicen, pues ya nada. Uh-huh. Y entonces cuando tú llegas a la realidad tan contrastante con lo que te prometieron en la universidad, porque a muchos les prometen que la carrera te va a dar estatus, economía, que te va a dar un cierto nivel, un cierto prestigio, que todo el mundo va a hablar de ti, y
Entonces tú sales como pavo real, ¿no? Ya estás, quiero mi cédula para ahora sí que me diga leak, ¿no? Pero de repente te enfrentas precisamente con lo contrastante que es el ejercicio de esta profesión y te das cuenta que nada tiene que ver con lo que te enseñaron y que solamente te dieron una pequeña embarradita de lo que el derecho es, ¿no? Entonces, cuando empiezas a llevar los primeros asuntos y no te salen, y que corres quizás a lo mejor hasta con la mala o buena suerte que te enfrentas contra abogados ya hechos, pero realmente hacen que tú te des cuenta que no estás hecho para ello o te hacen creer eso. Entonces, el superar esa pequeña barrera, sin duda alguna, es todo un reto. Poner tu despacho, a veces el ponerlo y decir, voy a aventurarme porque y creo que poner un despacho es la solución. Muchos ni siquiera surgen. Hay tantas y tantas historias de gente que intentó ponerlo y que fracasó precisamente porque no es fácil, no es fácil. Tienes que tener un carácter. Yo siempre se los digo, ser abogado no es para todos. Muchos tendrán su cédula, pero ser abogado requiere no solamente tener conocimiento, que es muy bueno, sino se necesitan de carácter, apoyos, no solamente económicos, sino también morales, que estén ahí impulsando de anímate, anímate. Y yo creo que eso es algo que en mi punto de quiebre fue cuando terminé la carrera y de repente empieza esta presión de la familia en donde al grado, te lo digo con toda sinceridad, yo teniendo mi cédula profesional, a pesar de ya haber estado de pasante desde que empezó la carrera y me apasionó, terminé tocando marimba en esquinas y todo eso porque no tenía dinero y me presionaban de, ¿y cuándo vas a aportar para la casa? Y todo. Fui a hacer, me quise entrar al instituto de la policía de la Ciudad de México, hice mi examen para ser secretario de acuerdos de Ministerio Público, cuando salió traté de entrar como gerente de SAMOS porque era tanta la presión que me metían que yo decía, ya, quiero tener algo estable, ¿no? Porque eso es lo que mucha gente busca de, oye, llevas un año que saliste y ¿cuándo vas a entrar a tener una estabilidad? Entonces, ¿a qué le llamas estabilidad para empezar, no? Entonces, si no estoy estable emocionalmente, menos voy a estar estable en otras áreas. Entonces, lo que buscas es la salida fácil de, quiero encontrar un trabajo y decirle, ya, aquí está tu sueldo, ¿no? Afortunadamente para mí, pues tuve ese apoyo familiar también de impulsarme y decirme, pues no te es por vencido, ¿no? Esa misma gente que de repente me presionaba para ver qué iba a hacer, fueron que al verme tan frustrado y tan lastimado en ese sentido, me dijeron, bueno, no te preocupes, avanza y creo que esa parte va a salir muy bien, ¿no? Entonces empecé a avanzar y creo que el punto de ahora, vamos, en sentido contrario, fue cuando conocí a mi esposa y cuando nacieron mis chiquitas. Creo que eso me dio una motivación completamente distinta, el ver las cosas de otra manera, el saber que todo tiene un orden, todo tiene un tiempo específico y que no te puedes dar por vencido, sino que ahora ya tienes, primero tú tienes un motor personal, ¿no? Pero de repente llegan otros motorcitos que dices, no me puedo apagar porque se apagan Sí, estos, claro. ¿no? Y entonces empiezas a trabajar con esa perspectiva y creo que empiezas a encontrar el propósito para el cual Dios te puso, ¿no? Y el tener empleados, el poder tener equipo de trabajo, que al final de cuentas digo, quizás para mí se oye muy despectivo el tener empleados, yo tengo amigos y colaboradores, pero que también hoy son como si yo tuviera esa responsabilidad de mis hijos, ¿no? Es decir, Claro. ¿sabes qué? Si yo me doy por vencido y Barak Rabá cayere, todos van a caer. Entonces, eso todos los días me motiva a crear nuevas estrategias, a seguir adelante y creo que esa parte contrastante me motiva, ¿no? Es decir, fíjate, estuve a punto de tirar la toalla por la presión. La presión no cambió, lo que cambió fue la mentalidad y precisamente no solamente mía, sino por el apoyo de la familia. Totalmente de acuerdo. También la respuesta es muy similar a la que tuvimos el día de ayer y aquí va la contrapregunta. En este equipo que han tenido desde, nos comentaban que llegan desde estudiantes muchas veces. El mismo Brian llegó, bueno, al parecer desde estudiante como pasante. ¿Alguno de sus colaboradores, como usted les dice, le ha recordado a usted? O sea, como que alguno en particular, que, digo, a lo mejor sin decir el nombre, ¿no? Pero híjole, él me recuerda un buen a mí cuando yo empecé y lo vio crecer. ¿Le ha pasado eso? Fíjate qué pregunta tan interesante, porque es precisamente lo que yo hablo con ellos. Yo les digo a ellos, cada que tengo unas charlas con ellos, por lo regular me doy tiempo los viernes de reunirme con todo el equipo, al menos de directivos, y a veces también convoco a todo nuestro equipo y les digo, es que de verdad, si yo se los comento a ustedes, es porque ustedes representan una parte de mi vida. O sea,
tú lo que estás pasando ahorita, yo lo pasé. Ujú. Y yo creo que si Dios me puso en tu camino es porque precisamente decirte que no te has convencido, todo valdrá la pena en un futuro. Porque a veces no solamente es la cuestión económica, que es muy importante, pero también es a veces la presión de la familia. Yo les digo, mira, la gente que hoy quizás pareciera que no cree en ti, porque al final de cuentas la familia siempre creerá en ti, aunque a veces no te lo demuestre, y creen que en la psicología inversa te dicen ellos, no lo voy a presionar de, ve cómo eres, ve, Ujú, creo que ujú. va a reaccionar sin saber que te están lastimando Sí. realmente, pero no quiere decir que no te quieran, entonces tienes que apretar en ese sentido. También veo mucha identidad de muchos abogados que de repente empiezan a perder el piso, y creo que también todos hemos estado por ahí. Entonces creo que esa parte del equilibrio de poder tener como esos globitos, ¿no? Que de repente empiezan a volar y tienes que estar jalando de no, 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 y el que se está cayendo, decirle, no, échale más aire para que se le ve. Ujú. Es una tarea que de verdad me gusta mucho, y me gusta mucho porque Dios me permite bendecirles. Eso es algo muy importante para nosotros. Creo que los pilares en los que se sostiene Barak Rabá, que son para mí 6 pilares fundamentales, que es precisamente la fe, la empatía, la pasión, la ética, la iniciativa y la honradez, son fundamentales para sostener cualquier firma legal consolidada. Te voy a decir por qué. A mí me han dicho, ¿por qué no has puesto en tus valores de la firma el profesionalismo? Porque eso es inmerso, eso tiene que estar ya. O sea, Sí, eso no es. necesito colocarlo porque, o sea, si no eres profesional, entonces no tienes nada, ¿no? Entonces, por eso nosotros no manejamos en nuestros valores el profesionalismo, porque eso está como hecho por ofrecer un servicio, que ser Claro. profesional. Y no necesariamente porque seas abogado. Cuando prestas un servicio, el estar ahorita en una entrevista, tiene que tener una envoltura en esencia de profesionalismo. Entonces, creo que en esa parte, todos los muchachos representan una etapa de mi vida, y me da mucho gusto ver que esas piedras que yo tropecé y que me lastimaron, y que muchas de ellas que dejaron muchas cicatrices en mi vida, ya no las están dejando en ellos, y eso para mí es muy, muy, muy importante. Totalmente. Yo creo que, no sé si usted comparta en este autosabotaje que tenemos a veces como profesionistas, como abogados, hay que también tener mucho cuidado con la historia que nos contamos, ¿no? A veces a nosotros mismos nos contamos una historia que ni siquiera es cierta, o sea, hay que también como que aterrizar y preguntarnos si sí es cierto, o sea, lo contamos en un episodio anterior de una colega también que de hecho es ya público constante aquí, y ella nos contaba una historia de que egresa, egresa de la licenciatura y entra a un despacho donde por parte de su papá, el dueño era amigo de su papá, pero corrió con la maldición o bendición de que ella era la única con cédula, entonces la ocupaban para casi todo, de hecho, bienvenida, tiene cédula, pero ella no tenía experiencia, desafortunadamente se aventó a postular ya saliendo. Y ella sufría mucho, decía, es que estoy aquí, sufro bullying incluso de los compañeros porque había todavía estudiantes que sabían más que ella misma. Y ella decía, no, pues yo me aferro porque algún día voy a tener la experiencia del director, ¿no? Y yo lo contaba en la historia que me la encontré, no podía sentar una razón, cosa que a veces es bien, en ese sentido ya ahí la apoyamos. Y cuando me cuenta esto se me pone casi a llorar y yo así de, pues, ¿qué le dices, no? Entonces yo le dije, bueno, tú quieres tener una experiencia de un tipo que tiene 20 años adelante que tú, pues no la vas a tener por lógica temporal. Entonces tampoco sufras, sino. Pero esa historia que ella se estaba contando a sí misma, que el estar ahí le iba a tener un día el nivel de eso, o mejor dicho, pronto, eh, iba a terminar frustrada. Y en ese sentido se lo platicaba usted fuera de cámara. ¿Cuántos abogados no hemos tal vez perdido muy buenos que por situaciones como esas, donde desafortunadamente se cruzaron con las personas incorrectas, hoy ya no los tenemos, ¿no? Y además, ¿sabes qué, Ricardo? Que hay un vacío que todos pasamos. Cuando tú egresas de la carrera, quieres encontrar trabajo, y vas a un trabajo y te dicen, vas primero a tu carrera, ¿no? Y te dicen, no tienes experiencia, Ujú. te hace falta experiencia. Entonces tu cédula le quitan todo el valor, es como con Sí. el carro, ¿no? Ah, me compré un carro de medio millón, sí, pero saliendo de la agencia ya se devaluó. Entonces tú igual, ¿no? Sales de la licenciatura, ya tienes cédula, siempre estás devaluado. O sea, Ujú. de entrada, ¿no? Entonces tú dices, no, pero a mí me dijeron que yo valía más. Y lo primero que dicen las empresas casi, casi es, no vales, ¿eh? O sea, no Ujú. sirves de nada. Ujú. Ujú. Entonces tú dices, bueno, ¿y entonces ahora qué hago con mi cédula? Entonces te vas al sector, vamos, público, y empiezas, o al sector, perdón, privado, y empiezas con ellos, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, vengo a pedirte trabajo. Estás sobrecalificado. Sobrecalificado. ¿Sí? No tengo para pagar gente como tú. Y entonces tú dices, ¿entonces quién me va a emplear? Entonces,
parte de lo que nosotros hacemos aquí en Barack Rabá es arropar a los estudiantes, porque yo pasé por esa parte en donde pues, nadie quería ayudarme, entonces tuve que buscar por mis medios sobrevivir. Y como tú dices, ¿qué hubiera pasado si yo me hubiera dado por vencido? Definitivamente quizás a lo mejor no hubiéramos visto Barack Rabá y no hubiéramos visto grandes abogados que yo conozco y amigos, precisamente por esa circunstancia de desánimo. Sin embargo, creo que a lo mejor esta es mi historia, que tuve quizás a las personas correctas a mi alrededor que me impulsaron, pero ¿y quien no lo tiene? Entonces, Barack Rabat tiene que convertirse en esa institución que no solamente se preocupa por lo jurídico, sino que se preocupa también por ayudar a la gente. ¿Cómo lo hacemos, Ricardo? Fíjate que yo dije, bueno, vamos a abrir la convocatoria a todos y les hacemos un examen, no para ponerlos en evidencia ni para decir, bueno, mucha gente me ha criticado por ello, porque me dice, ¿pero cómo aceptas un chico que no pasó ni siquiera el examen? Para que tú seas una gran firma, tienes que buscar los mejores, de las mejores universidades. Y yo lo comparo con lo que platicamos tú y yo de fútbol. Los mejores jugadores salieron de los mejores clubes o salieron de los potreros o de las canchas de tierra. Entonces, yo creo que hay mucho talento que no tiene la posibilidad para salir de las grandes universidades, pero creo que de cualquier universidad, una persona con hambre y con deseo de crecer va a tener una misma oportunidad que aquellos que tienen toda la solvencia económica para pagar hasta particulares, si tú quieres, o especialidades, ¿no? A final del día todo tiene que ver con el deseo y la pasión que tengas por lo que haces. Entonces, lo que yo veo es que si alguien quiere formar parte de Barack Rabá, pues lo primero que tenemos que hacer es hacer una evaluación para ver cómo viene. Y como te decía, no para criticar ni para, sino simplemente decir, de aquí vamos a empezar. Ajá. Es importante saber dónde estás parado para saber cómo te voy a atender. Y entonces empezamos a trabajar con ellos. Yo siempre me han dicho, bueno, pero los capacitas y se van y se van, pues ya invertiste mucho tiempo, mucho dinero. Yo se los he comentado, esta firma no fue, Dios no me puso la visión para hacerme millonario, sino simplemente es, si yo creo que este joven ayudarlo va a convertirlo en un mejor abogado, que va a servir a la sociedad, para mí es muy importante. En la cuestión de la fe, en la iglesia donde yo voy, mucha gente yo aprendí esta filosofía. Hay una persona que pide a Dios predicarle a las naciones. Dice, yo quiero predicar a las naciones, yo quiero predicar tu palabra a mucha gente. Y se muere. Y tuvo una iglesia de 5. Y mucha gente podrá decir, fracasó en su misión. Pues resulta que de esos 5 tuvo un alumno. Y ese alumno le predica a estadios y a naciones. La pregunta es, ¿cumplió o no cumplió su objetivo? Claro, él directamente no le predicó a las naciones, pero sus enseñanzas llegaron a las naciones. Y trascendió. Y trascendió. Entonces yo lo que creo es que a final de cuentas yo quiero bendecir a mucha gente y que nosotros seamos una firma legal que se caracteriza por ayudar a muchas personas. De tal manera que quizás no me toque ver a mucha gente bendecida, pero de que la va a ver, ¿por qué? Porque estamos forjando estudiantes que se van a convertir a la postre en los excelentes abogados que no van a robarle a las personas, que no van a jugar con su dinero, ni con su patrimonio, ni con su libertad. De ahí que precisamente por eso surge Barack Rabá. Porque yo dije, ¿cómo voy a poner en orden si yo no tengo orden? O sea, si yo no estoy debidamente constituido, si yo no pago impuestos, si yo no hago las cosas que tengo que hacer, ¿cómo voy a poner a la gente en orden si no paga impuestos? ¿Usted los paga? No. Bueno, pero es que mi matrimonio, ¿usted está constituido? No, pues no, entonces, un ciego no puede guiar a otro ciego. De tal manera que yo tengo que ponerles en orden el ejemplo y decir, ven conmigo, me gusta estar en orden y sé cómo puedo poner en orden también tu patrimonio, tu libertad. Puedo hacerlo. Entonces, creo que esa es parte de lo que nosotros hemos hecho en Barack Rabá, creer en los jóvenes, creer en ellos. Si tú te das cuenta, Brian es un joven, es muy joven, pero es un abogado que puede competirle a tú a muchos abogados de prestigio y sigue capacitándose. Y yo le he dicho, tú eres mejor que ellos. Y te voy a decir por qué. Porque ellos tienen 50, 40. A ti, que no rebasas ni siquiera los 30 años, te falta todo. Tú puedes superarlos. No tienes idea, eso dependerá de ti. Entonces, esa es la labor que en Barack Rabá hacemos, impulsarlos y creer en ellos. Si un joven ahorita de tu auditorio dice, híjole, es que no me han dado la oportunidad, queremos levantar la mano y decir, Barack Rabá, aquí está, ven con nosotros, verás que vamos a creer en ti. No estás solo, no te sientas como quizás a lo mejor yo o muchos abogados nos sentimos de salir de la carrera y no hay nadie que me apoye. Aquí está Barack Rabá, levantamos la mano y te decimos, aquí estamos listos para ti. Totalmente, justo es la intención de este proyecto también.
mediante esas historias, verbalizar y aterrizarla a la audiencia, inspirarlos. También te lo decía detrás de cámara, o sea, creo que pueden, al escuchar las historias de grandes abogados, encontrar esa lucecita. Yo he conocido en la facultad incluso muchas chicas que están a nada de irse. Ojalá podamos también traer a alguien del género femenino de tu buffet, porque hay ciertos puntos que solo ellas pueden eh, entenderse entre chicas, vamos a decirlo así. Entonces, se pierden estas abogadas. Tú elegiste el siguiente tema, renovar la justicia en México, una tarea de todos. Venía yo manejando acá de camino en moto y venía hasta medio distraído pensando cómo formularte esta pregunta, pero afortunadamente la encontré. Eh, Tú estás muy inmerso, o la firma, mejor dicho, tiene muchísima presencia en el Estado de México. Existe esta teoría o este dicho de que en el Estado de México a veces la justicia no existe. ¿Cómo ha sido para ustedes querer renovar la justicia en México y enfrentarse a un sistema penal ya complejo? Vamos a dejarlo en esa palabra, complejo, para bien o para mal, pero en el Estado de México, que es donde ustedes son yo ahí los conocí con los chicos estos donde ya son una barra cognitiva, barra ya suena y ya saben a qué se dedican, quiénes son y los chicos y toda esta marca personal de la que ya hemos hablado. ¿Cómo ha sido por ustedes ese versus contra el sistema judicial en el Estado de México? Fíjate que creo que me gusta mucho esa parte, esa pregunta, porque creo que no es algo fácil. Cuando yo pensé en la misión y visión, en lo que Dios me estaba poniendo para poder formar esta empresa, yo decía, es que renovar la justicia en México, primero es muy trivial, Ujú. uno, y dos, es algo dificilísimo, ¿no? Y muchas veces hasta piensas imposible, ¿no? ¿Cómo vas a cambiar absolutamente todo? Y más, sin embargo, yo creo que todo es posible. Y lo que no cambia es porque no se inicia, ¿no? De tal Ujú. manera que yo puedo pensar ahorita, oh, quiero tener un super cuerpazo. Uy, no, pero estoy muy gordito y de aquí que se me vean así el cuadro, los cuadros y todo bien musculoso, va a pasar mucho tiempo. No, ¿para qué? ¿No? Entonces, a veces eso no es una barrera, como tú dices, que lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos nos autosabotea. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en Renovar la Justicia en México? Es pensar primero, empezamos en casa. Es Ok. decir, primero vamos a empezar nosotros a generar firmas legales. Si tú buscas al menos 5 años para atrás, era muy vaga este concepto de firmas legales, ¿no? Ujú. Entonces, nosotros empezamos precisamente con este concepto. No puedo decirte que somos quizás los pioneros, pero sí creo que fuimos las personas que empezamos a generar ruido y empezamos a inquietar a la gente a cambiar su nombre inclusive de despachos, de corporativos y de Ujú. cambiar los nombres a ponerle firma de abogados, Ujú. firma legal, ¿no? Entonces, inclusive yo conozco amigos que tenían sus despachos o que no tenían y que ahora ya ponen tal nombre, Ujú. firma Ujú. legal, ¿no? Entonces, quiere decir que estamos empezando por lo Claro. correcto. Quiere decir que estamos empezando a renovar esta parte, ¿no? De tal manera que poco a poco van a ir saliendo lo viejo que es estos despachos jurídicos, buffet jurídico, por unas verdaderas firmas legales. Lo que implica llamarte firma legal es porque es una firma, es precisamente dejar ese sello específico en la sociedad. Somos una firma porque es un sello que va a caracterizar tu empresa. Ahora, el problema no solamente es ser firma legal, sino es cuál es el sello distintivo de tu empresa. Entonces, el sello distintivo de nuestra empresa es que, a diferencia de muchas que están surgiendo, es que nosotros estamos constituidos y además no solamente estamos debidamente constituidos, sino que lo que buscamos es sistematizar a todos nuestros clientes de tal manera que ellos estén protegidos ante nosotros mismos, ¿no? Ujú. Es decir, un cliente no recibe lo que tiene, puede venir con nosotros y tenemos un sistema que lo arropa. Y no es de que, como antes, no sé si te tocó escuchar a clientes de, mire, yo vengo porque ya me robaron una y otra vez. Es decir, y sus copias no me las quiere dar el abogado. Y me pide tanto dinero, y me pide tanto. O sea, esas viejas usanzas ya no tienen que suceder. Entonces, el hecho de que nosotros renovemos la justicia en México, empezamos por nosotros mismos. Es decir, ¿por qué pusimos renovar la justicia en México? Es tarea de todos. ¿Por qué elegí este tema? Porque habla de una visión conjunta. Tiene que ser un deseo de manera conjunta. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Contagiar Ujú. de esa filosofía, ese pensamiento a todos. Es decir, para que mi equipo de trabajo pueda entender que hay que renovar la justicia en México, es primero inyectarles a ellos la visión para que vayamos caminando. Ya era al principio yo solo. Después de repente tuve
a mi directora general, que fue la licenciada Leslie Maldonado. Entonces, oye, tengo esta visión, yo me sumo a renovar la justicia. Y después otro, y otro, y otro, y otro. De tal manera que ahora nuestros clientes, a los cuales ni siquiera les decimos clientes, sino les decimos, es nuestro protegido. Cliente, como que ya ese concepto envuelve una relación comercial exclusivamente de dinero. Vacío, ¿no? Ajá, vacío, ¿no? Mucha frialdad en mi cliente, ¿no? O sea, esa relación cliente-abogado, ¿no? Para mí es mi protegido, porque yo te cuido, yo te protejo, o sea, no estás solo. Si viene un problema, por eso yo te protejo. No es como que los dos juntos vamos, no, 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 no. Yo voy por delante, ¿no? Entonces, ese concepto. Entonces, va a ser una tarea quizás muy compleja el llegar hasta la profundidad, pero creo que en la medida que nosotros sigamos picando piedra en renovar ciertos aspectos del derecho, va a trascender cada vez más hasta llegar a iniciativas, ¿no? Por ejemplo, nuestra firma legal no solamente tiene que ver con las cuestiones jurídicas. Por ahí diseñé un proyecto, digo diseñé en el sentido no de arrogancia, sino más bien diseñé en el sentido estricto de que fue una visión que Dios puso en mi corazón y que así lo plasmé, que se llama Operación Servir. Operación Servir es un proyecto que precisamente saca del estereotipo a las firmas legales, es lo que pretendo, que las firmas legales no solamente decimos, no, 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 yo en lo jurídico y en otras cosas no me relaciono, no. Nosotros trabajamos con fundaciones actualmente, con una fundación que se llama Trabajando y Alcanzando Metas. Hicimos esa sociedad en donde vamos a colonias y regalamos objetos, despensas y vamos con los ministerios públicos, ¿qué necesitas? Es que mira, que el papel no nos lo dan, no lo cobran, te lo traemos. Es convertir una firma legal como una verdadera institución social, ¿no? O sea, no solamente te ayudo en lo jurídico, sino también en lo social. O sea, es ir más allá, renovar el concepto de nosotros mismos, es decir, no, 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 yo soy el abogado que está hasta acá intocable, por un abogado más accesible, es decir, aquí estoy, te entiendo, soy empático, ¿no? O sea, yo como quiero que te trates, que es parte de la filosofía de nuestra empresa, de la empatía, es uno de nuestros pilares, y es empático, trata a las personas como a ti te gustaría que te trataran. Entonces no se trata solamente, por ejemplo, de dar una despensa, no, pon en esa despensa lo que tú comerías. No pongas las marcas generales, que no son malas, pero vamos, si tú las usas, qué bueno. Pero si tú usas una marca en específico de aceite, ponla en esa despensa. Sé empático con la gente. Entonces, creo que esa parte de renovar la justicia empieza a surtir ese pequeño efecto en la gente, y de verdad que me da mucho gusto saber que jóvenes como tú pues estén conociendo a Barack Rabay, que hoy pues, nos dé Dios la oportunidad. Yo digo, no hay fecha, que no hay día que no llegue, y creo que el hecho de que estemos hoy platicando tú y yo juntos tiene un propósito que Dios cumplirá a final de cuentas, y creo que es parte de decirte, hay una diferencia muy grande que debemos de entender. Tenemos que ser más accesibles. Tú eres un abogado, ya antes era un abogado que hace entrevistas, o qué eres, un locutor, o eres un entrevistador, o eres un youtuber, no, tú eres abogado. No, no puedo hacerlo. Totalmente. Me gusta hacerlo porque esto que estás haciendo tú, Ricardo, es una labor social. Yo no puedo llegar a mucha gente, pero a través de ti eres una persona que potencializa mi vida, potencializa mi firma, y espero también que nosotros podamos ser para ti de la misma manera, y podamos decirle a la gente, ya no está Ricardo solo. Ahora, ¿qué crees que se sumó Barack Rabay? Te decía detrás de cámaras, de decirte, puedo también ayudarte a contactarte con otra gente que tiene una filosofía de nosotros, grandes maestros, jueces y gente que realmente esté interesada en esta parte de hacer una labor social más allá de sus funciones, que pueden potencializarte, y esa es la intención, es juntarte, ¿no? Dice la palabra de Dios que júntate con sabios y te convertirás en sabio. Totalmente. Entonces creo que hay gente por ahí que inclusive ahorita en tu audiencia va a decir, yo también puedo aportar, pues vamos a aportar juntos, vamos a juntarnos. La firma legal va a ir más allá, renovar la justicia no es tarea mía, no solamente es tuya, no, ahorita, aunque tú no lo creas, está renovando la justicia en México. ¿Por qué? Porque esta situación de llevarle a sus hogares, a sus pantallas telefónicas, esta entrevista está renovando la justicia. Sí. La justicia antes, al menos en el 82 o en el 90, ni siquiera se pensaría esto. Solamente estos micrófonos estaban diseñados para unas personas específicas de cierto calibre. Más en cambio, hoy, con la labor que tú haces con Eclécticos, sin duda alguna es parte de renovar lo viejo, ¿no? Renovar es traer algo nuevo, y yo te felicito por esto nuevo que estás haciendo, Ricardo. Muchísimas gracias. Y para ir cerrando y que también no se nos vaya haciendo tan larga, la última pregunta que me gustaría hacerle sería la siguiente. ¿Algún de estos, mire,
Se la voy a plantear así la planteamos el día de ayer. Hay ciertos autores, ciertos abogados que hemos conocido, tuvimos la oportunidad de conocerlos face to face, o hay algunos que solamente los conocimos a través de libros, de sus escritos y demás. ¿A qué tres personajes pueden ser activos, inactivos del panorama internacional o nacional? ¿A usted le hubiera gustado o le gustaría traer a Barack Obama para justamente lo que usted acaba de platicar? Se sumen y tengan pues toda la intención de llevar al proyecto más grande. ¿Cuáles son estos personajes? A lo mejor no necesariamente abogados, sino son investigadores del derecho o qué personajes a usted le hubiera gustado tener aquí. Fíjate que yo creo que yo obviamente crecí con una generación como Borgoa, Caranca, Maínez y todos este Sí. tipo de juristas. Sin embargo, creo que a los que están en la actualidad tengo mucha admiración por muchas personas que conozco en el medio de jueces, el tener o escuchar a Rubén Quintino, a Verónica Román, que son gente que ahorita está obviamente apoyando y aportando mucho a la cuestión de las ciencias jurídicas, a Epifenio Mendieta, por nombrar algunos, ¿no? Creo que poderlos traer aquí a la firma sería fabuloso, ¿no? Sin embargo, lo que yo sí creo es que podemos no solamente traerlos a la firma, sino más bien es unirnos, ¿no? Ya no se trata de, tenemos que cortar esa brecha de ese celo, ¿no? Sino decir, tu despacho y el mío podemos potencializar a muchas cosas y no por generar fama, sino como te lo decía, la intención que Barack Rabat tiene es, pues vamos a sumarnos para bien de la gente. Sí. La gente está dolida, mira, algo que a mí me preocupa mucho y que me ocupa más que preocuparme, es decir, ¿cuántos alumnos están egresando de las universidades? Y muchas universidades están preocupadas más por la cuestión económica que por capacitar bien a sus alumnos, de tal manera que ellos a la postre, de manera no intencional o algunos intencional, están lastimando a la sociedad, porque como te lo decía al principio, es una presión social que ellos tienen que cobrar, y aunque no sepa, a ver cómo me sale, y ponen en riesgo muchas cosas, Sí. de tal manera que creo yo que esa parte de tener buenos catedráticos como ellos, buenos jueces que yo de verdad admiro muchísimo, pues que se llama Juan José, que conocí en Zahualcóyotl, que mis respetos, Octavio, que es el director, pero anteriormente fue juez. He aprendido mucho de esos grandes y grandes amigos. Tengo un amigo que es Liceo Alfonso, que actualmente trabaja de manera externa con nosotros, que te lo voy a repetir, no necesitas formar parte, sino la bendición que tengo desde Barack Rabá es que puedo ir a buscarles y decir, ven y ayúdame. ¿Por qué? Porque no se trata de, ¿cómo les voy a pedir ayuda? No, pide ayuda, pide ayuda. O sea, hay asuntos que requieren de ayuda y tú no eres el que lo sabes absolutamente todo. Debemos de quitarnos esa deidad del abogado y empezar a aterrizar, empezar a poner los pies en la tierra y decir, necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti, y vamos a sumar para poder ayudar a las demás personas, ¿no? No se trata de nosotros, se trata de esta carrera, como todas las cosas que hacemos, fueron hechas con un propósito, servir. ¿No? Y el año pasado y el antepasado teníamos nosotros un hashtag que siempre poníamos en nuestras publicaciones que decía, quien no vive para servir, no sirve para vivir. De tal manera que si tú lo que haces no lo pones al servicio, no sirve de nada. Yo tomo mucho la filosofía de lo que dice la Biblia, pero sobre todo en una parte de los árboles, que me dan gran enseñanza. Los árboles dan fruto, pero nunca verás un árbol comiéndose su propio fruto. Totalmente. El árbol da el fruto para que otros se satisfagan de él. Y si tú lo siembras, y si tú lo haces y lo cuidas, va a dar un fruto muy abundante que va a ser de mayor bendición para otros. Entonces nosotros tenemos que ser esos árboles sembrados en buenas aguas, que den fruto, que a su tiempo den el fruto bueno, que no se caiga y que sirva para que otros vengan y digan, yo tengo una necesidad, ven, tengo fruto para ti. Esa es la intención. Entonces, más que personajes, creo que podemos sumar absolutamente todos. Totalmente de acuerdo, no esperaba una respuesta distinta. La verdad sabía que iba a ir por ahí. Y bueno, ya, de última, nos mencionaba usted al principio cuestión de honor, algún libro, película o serie que a lo mejor no sea muy conocido, o a lo mejor sí, pero que a usted en lo personal le impactó a tal grado que, vaya, hoy en su vida profesional sí ha hecho como una huella. Puede ser un libro, una serie, una película que pueda recomendarle a la audiencia? Fíjate que, bueno, obviamente, pues digo, somos hombres de fe. El libro más recomendado siempre como una guía de tu vida, pues para mí siempre será la Biblia. Es un libro que al menos en lo personal ha bendecido mi vida. Barak Rabá surge precisamente del hebreo y Barak Rabá significa bendición abundante. De
tal manera que pues solamente lo que recomiendo es lo que a mí me ha servido de mucha bendición, no solamente como tú le tocas, te preguntas de cuál ha sido su punto de quiebre. Si yo no tuviera la Biblia, no tuviera el consejo, sin duda alguna no me hubiera dañado, no hubiera levantado tanto mi ánimo, ¿no? Pero gracias a Dios que me sostuvo, inclusive en este último año, en el 2020, tuve COVID, estuve al borde de la muerte, y ese libro me llenó, esa palabra fue de gran bendición para mí. Y en cuestión de una serie, Barack Rabá en su tiempo fue sacada precisamente de una idea que surgió de una serie muy conocida para muchos jóvenes estudiantes que se llama Suits, la ley de los audaces. Entonces yo dije, algún día tendré. Y yo quiero a lo mejor como un consejo para todos tu audiencia y para todos los jóvenes estudiantes, tengan esa frase que a mí me ha servido mucho. Cada que yo veo algo, Ricardo, que quiero tener, siempre les digo, algún día. Oh, qué bonito carro, algún día. Oh, qué bonitos despachos, algún día. Y ese algún día, tarde o temprano llegará. Y cuando llega, tú vas a decir, ¿te acuerdas cuando dijimos algún día? Se cumplió. Porque cuando tú dices algún día, estás diciendo que vas a encaminarte para lograrlo. O sea, sí, no solamente es, uy, algún día, no. El algún día dices, algún día voy a estar ahí. Y eso te va a llevar a ese reto de, voy a tenerlo. Y cuando yo vi la serie, nosotros no teníamos toda firma legal, trabajábamos en mi casa, en un bochito que tenía, y una vez comentando con mi directora general, la licenciada Leslie Maldonado, le dije, algún día voy a tener una firma como esa. Y hoy que vemos a nuestra firma, que no solamente tiene presencia en el Estado de México, sino en la ciudad, Querétaro, Puebla, entonces hoy decimos, ese algún día está llegando, ese algún día está llegando, y nos faltan muchos algún día por venir. Muchísimas gracias, de verdad, por esta entrevista, y esperamos que podamos tenerlo en una próxima temporada. Tal vez comprometerlo yo un poquito a que en la tercera temporada o cuando sea prudente volverlo a entrevistar. Yo creo que ha sido una muy buena charla. Rompimos la barrera de la entrevista, es una charla muy amena. Sí. Y muchísimas gracias a todos los que vieron o escucharon este podcast, a todos los que están suscribiendo, y nos vemos hasta la próxima ocasión. Bye bye.